Hola a todos y todas, bienvenidos a esta tercera sesión del primer Congreso Regional de Educación, que se ha denominado frente a la nueva Constitución, necesitamos una nueva educación. En este marco, el Centro de Investigación Iván Ljubetic Vargas y el Boletín Gabriela Mistral les dan la más cordial bienvenida a esta tercera sesión y clausura del primer Congreso Regional de Educación. Saludamos a las diferentes organizaciones sociales que nos han acompañado, apoderados, centros de estudiantes, programas de formación inicial de profesores, colegios de profesores, trabajadores y trabajadoras de la educación, activos y jubilados, diferentes colegios profesionales, sindicatos, juntas de vecinos, iglesias, clubes deportivos, todos aquellos que nos acompañan en esta jornada final. Le damos la más cordial bienvenida a la profesora Paulina Cartagena Vidal, segunda vicepresidenta nacional del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile y encargada del Departamento de Derechos Humanos del mismo colegio. Saludamos también en esta mañana a la profesora María Angélica Ojeda, quien nos acompaña desde Antofagasta, representando al movimiento pedagógico Manuel Guerrero. También damos la bienvenida y agradecemos su compañía al concejal Ricardo Cortés Osandón, electo por la comuna de Pucón. Nos complacemos de contar con la presencia del destacado profesor Iván Ljubetic Vargas, historiador, socio fundador y miembro del directorio del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren Seiler. Su comprometido trabajo y prolífica obra ha inspirado la formación del centro de estudio que nos convoca en este congreso y que lleva su nombre. La ciudad de Temuco ha sido honrada con la presencia de dos grandes poetas, cuyos incomparables dones los llevaron a ser reconocidos con el Premio Nobel de Literatura. De sus palabras nacieron versos que exaltaron a nuestros libertadores y también nos mostraron la sublime importancia de la niñez de cualquier parte del mundo. La sangre toca un corredor de cuarzo, la piedra crece donde cae la gota, así nace Lautaro de la tierra. Lautaro era una flecha delgada, elástico y azul, fue nuestro padre, fue su primera edad, solo silencio. Su adolescencia fue dominio, su juventud fue un viento dirigido. Se preparó como una larga lanza, acostumbró los pies en las cascadas, educó la cabeza en las espinas, ejecutó las pruebas del guanaco, vivió en las madrigueras de la nieve, acechó la comida de las águilas, arañó los secretos del peñasco, entretuvo los pétalos del fuego, se amamantó de primavera fría. Se quemó en las gargantas infernales, fue cazador entre las aves crueles, se tiñeron sus manos de victorias, leyó las agresiones de la noche, sostuvo los derrumbes del azufre, se hizo velocidad, luz repentina, tomó las lentitudes del otoño. Trabajó en las guaridas invisibles, durmió en las sábanas del ventisquero, igualó la conducta de las flechas, bebió la sangre agreste en los caminos, arrebató el tesoro de las olas, se hizo amenaza como un dios sombrío, comió en cada cocina de su pueblo, aprendió el alfabeto del relámpago, olfateó las cenizas esparcidas,
envolvió el corazón con pieles negras, descifró el espiral hilo del humo, se construyó de fibras taciturnas, se aceitó como el alma de la oliva, se hizo cristal de transparencia dura, estudió para viento huracanado, se combatió hasta apagar la sangre. Solo entonces fue digno de su pueblo. Este es un día de unidad y además de reconciliación de todos nosotros en el niño, porque muchas cosas podemos discutir, menos este gran bochorno que se llama el niño desnudo y hambriento. Él no pidió nacer, y él pide sin más alegato que su pobre cuerpo que nos declara el sustento a medias, el cuarto insalubre, el mal vivir. Por primera vez vamos a dar para una criatura sin raza expresa, sin patria declarada, chiquito de cualquier parte del mundo, sudamericano, chino, italiano, polaco, judío, etc. Y sabremos con sorpresa de nosotros mismos que a pesar de los chauvinismos rabiosos, el concepto de la humanidad como el cuerpo indivisible de Cristo está latente a mitad de nuestro espíritu y que este llamado lo hace subir a flor de pecho. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. En esta sesión de clausura, hemos querido invitar a un dirigente sindical, cuyo valor ha quedado confirmado en 110 días de huelga, en los que ha sabido conducir a las y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Enríquez. Nos acompaña hoy día el profesor Eugenio López. Que se ponía fin al lucro. Que se ponía fin al lucro, repito, fin a la selección, etcétera. Pero, sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, nos damos cuenta que finalmente el Estado no cumplió a través de esta ley. La razón está en que nosotros estamos ya pasando una huelga de 110 días, en donde se le otorgaron prácticamente todos los beneficios a estas corporaciones educacionales que lucran con los recursos del Estado, en donde las instituciones del Estado hacen vista gorda, hacen vista, ¿cierto?, superficial. Aquí, según ellos, son temas laborales, perfecto, pero también hay un choque con el derecho fundamental que es a la educación de los estudiantes. Por esa misma razón, en tercer lugar, quiero señalar que aquí hay una colisión de derechos por una falta de expertise de dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. ¿Por qué razón? Porque, ¿cierto?, no provee que las negociaciones colectivas de trabajadores de la educación, de corporaciones educacionales, no estemos, ¿cierto?, equilibradas en términos, ¿cierto?, de presentarnos, ¿no?, o presentar nuestras justas demandas. Me explico. Las corporaciones siguen recibiendo la subvención escolar. Eso es, obviamente, un desequilibrio absoluto. La única herramienta que tenemos nosotros como trabajadores es la huelga, pero una huelga que significa un desequilibrio. Más claro todavía, un retail, sus trabajadores se van a la huelga y el dueño del retail ya no vende. Pero curiosamente, en el caso de las huelgas de corporaciones educacionales, la subvención sigue llegando. ¿Qué injusticia más grande? ¿Qué injusticia más grande?
Hemos logrado sostener esta huelga por 110 días, fundamentalmente debido a la unidad que hemos generado entre todos, un compañerismo y un propósito y objetivo fundamental que es luchar por nuestros derechos, luchar por nuestros derechos. La clase trabajadora nuevamente se encuentra en desventaja y por lo tanto yo pido a todos ustedes, a las organizaciones, denunciar este maltrato, tanto para los estudiantes y su familia como para los trabajadores de la educación. Aquí hay un proyecto educativo que está francamente deteriorándose y lo sentimos en el alma, en el corazón como trabajadores. Esto, insisto, terminará con un proyecto educacional de prácticamente 40 años. Aquí es el Estado el responsable. Es el Estado el responsable por hacer leyes que no se preocupan específicamente de los derechos de los trabajadores y sobre todo en el área de la educación. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Muy bien. Agradecemos al profesor Eugenio López, el dirigente, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Camilo Enríquez. En esta tercera y última sesión del Congreso, los y las queremos invitar a conversar y reflexionar precisamente sobre los aspectos laborales del trabajo de la enseñanza. El agobio laboral es una realidad que afecta a maestras y maestros. Se refiere a todas las tareas que sobrepasan la jornada laboral y las responsabilidades pedagógicas convenidas en las funciones de los docentes de aula. Las expresiones más frecuentes del agobio laboral son los exagerados requerimientos sobre planificación de clases, la falta de respeto a la jornada de trabajo docente, que habitualmente comienza a las 8 de la mañana y se extiende hasta avanzadas horas de la noche, excediendo a los contratos adquiridos. Existe también un exceso de trabajo burocrático y administrativo que impide al profesor dedicarse a la preparación de la enseñanza, y sus tiempos de vacaciones son cada vez más interrumpidos por convocatorias a trabajar o a capacitarse. Lo anterior, sumado a la alta rotación de profesores producidas por masivos despidos cada fin de año escolar, ha expuesto a los profesores y profesoras a este estado de agobio. Queremos agregar además que en esta pandemia existen otras formas de agobio que han afectado a los y las estudiantes, a sus familias, quienes han intentado seguir adelante con la formación de sus hijos e hijas, sin las condiciones técnicas ni económicas que se requieren para el trabajo de la teleeducación. Tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, a continuación explicaremos la metodología de trabajo para abordar estos temas propuestos para esta última sesión. Metodología de trabajo de sección de clausura de este primer Congreso Regional. En esta tercera sesión, la clausura de este Congreso, el trabajo de discusión por sala será de 30 minutos. Junto con la invitación, ustedes recibieron las preguntas orientadoras. En esta oportunidad son 2 preguntas y una opción o comentario sobre el primer Congreso Regional de Educación. En la plenaria, les pediremos que compartan solo el comentario grupal sobre el Congreso y su experiencia en él. Para el representante de cada grupo dispondrá de 1 minuto para hacerlo. Los apuntes sobre la discusión deben hacerlas llegar a nuestro correo electrónico o WhatsApp. Por favor, a esos 2 correos. Al igual que en las sesiones anteriores, cada
cada asistente será asignado a una sala de Zoom en la que se reunirá con su grupo. No olviden nombrar un moderador que ordene los tiempos de participación y un secretario o secretaria que tome apunte de sus reflexiones y exponga durante la plenaria la opinión del grupo sobre el primer Congreso de Educación. Al ingresar a la sala aparecerá en sus teléfonos o computador un mensaje de boletín Gabriela Mistral, lo invita a entrar a la sala número tanto. Puede estar en inglés o puede estar en castellano. Para poder ingresar hay que pinchar la palabra ingresar o going. Luego de haber pinchado ingresan, le aparecerá un recuadro que dice ingresado a la sala número tanto. Después de eso no deben pinchar nada. En un momento se encontrarán con una sala donde estarán 5 o 6 integrantes, junto a los cuales deberán conversar y acordar las ideas guiadas por las preguntas orientadoras que se les entregarán. Al cabo de 30 minutos, los invitados volverán a la sala común. En su pantalla aparecerá un recuadro que en la parte baja está en amarillo y dirá: todas las sesiones terminarán en 60 segundos. No deben hacer nada, ni pinchar nada. Un cronómetro en su pantalla contará de manera regresiva 60 segundos. Y usted automáticamente volverá a la sesión general donde se realizará la plenaria. Esas son las metodologías de trabajo que vamos a implementar en esta oportunidad para finalizar este exitoso congreso. Muchas gracias. Gracias, profesor. Les va a llegar la invitación a poder sumarse a las salas a partir de ahora. Yo les voy a avisar por chat internamente cuando les queden 10 minutos y 5 minutos para que puedan volver a la sala común. Vamos a retomar esta actividad. Como ustedes saben, siempre hacemos una plenaria. En esta oportunidad no va a ser la excepción. Lo que sí es que, dado el tiempo y que nos quedan algunas otras palabras, queremos que consideren 2 minutos para expresar en cierta medida lo que plantearon. Señora Gloria. Sí, lo que quería pedir un favor, que en nuestro grupo no alcanzamos a dar la palabra a don Iván. Y entonces cuando sea el grupo 6, si puede que él pueda expresar lo que habíamos todo y luego la síntesis. Quiera la persona que iba a relatar. Ok. ¿Ya? Gracias. Don Iván tiene la palabra cuando diga grupo 6. Va a partir hablando don Iván Ljubetich y después van a hacer la síntesis. Les vamos a dar 2 minutos a cada uno de ustedes. Les solicitamos que además en este tiempo puedan resumir las opiniones expresadas en vuestros grupos sobre este primer Congreso Regional de Educación, que es una instancia inédita, tal cual como nosotros la hemos definido en el contexto de un cambio de época, un cambio en la etapa, un cambio en la historia de nuestro país, y que es necesario avanzar en una construcción de una educación distinta. Partimos con el grupo, aprovechando que la señora Gloria planteaba, le damos la palabra al grupo número 6. El resumen, parte don Iván, y el resumen va a ser en 2 minutos. Yo creo que debe ir inmediatamente el resumen. Ok. Grupo número 6, integrado por Armando Curigual, Gloria Inostroza, Luis Acevedo, Héctor Navarrete e Iván Ljubetich. Buenas tardes a todos y a todas. Nuestro grupo hemos tenido el privilegio de estar con nuestro profesor Iván y un selecto grupo. La verdad que
igual por los minutos, nos hace falta el debate. Decimos que es una instancia, pero muy importante, esto del primer Congreso de Educación Regional, en cuanto que nos da la posibilidad de poner a disposición nuestras experiencias y nuestros puntos de vista en cuanto a la educación. Sin embargo, encontramos que, bueno, debe ser también por el tiempo y por la forma que falta el debate. Falta el debate, sobre todo con temas que son justamente preocupantes, en cuanto a que la educación no puede seguir así como está. Necesitamos que la educación sea una educación estatal, una educación que nosotros le llamamos la educación fiscal, donde el profesor también tenga un rol importantísimo en todo lo que tiene que ver en la parte educativa, donde un currículum esté también al alcance de todos, donde un currículum además sea más flexible. Esto, entonces, como tema que faltó sería el espacio al debate, a la discusión. Pero lo demás, todo perfecto, una instancia importante para poder compartir experiencia y punto de vista desde nuestra realidad en la educación. Gracias. Muchas gracias al grupo número 6. Grupo número 2, que estaba formado por Andrea Jofré, Alejandra Jiménez, Constanza Navarrete, Yanina Lara y Mercedes Quelempán. Hola, trataré de hacer justicia a las palabras de mis compañeras. Planteamos, de que se plantearon temas de interés y que son variados, abordando desde, por ejemplo, qué tipo de personas se quiere formar en esta nueva Carta Magna, hasta el tema, cierto, que hoy es relevante relacionado con el agobio laboral. El Congreso es una instancia necesaria donde se abordaron temas que son contingentes y donde se abordaron, cierto, las opiniones de diversos integrantes de las comunidades educativas, ya sean apoderados, cierto, asistentes de la educación, así como también centros de estudiantes de las universidades, liceos, sindicatos y juntas de vecinos. Por otra parte, se espera y se tiene la esperanza de que esto se llegue a concretizar en la nueva Carta Magna, pues se habla de las vivencias que hemos tenido profesores y también todos los integrantes de las distintas comunidades educativas. Se valora mucho, siendo reiterativa, de que participen distintos integrantes de las comunidades educativas, pues se da el valor que tiene la educación como un bien que atañe a la comunidad, no como algo que está aislado y que pertenece netamente a una cúpula o algo referente a la academia, sino que es un bien común. Por otra parte, nos hace sentir esperanzadas, en el sentido de que se vuelve a dar o surge el diálogo pedagógico, que es algo que muchas veces está perdido. De hecho, nos hizo recordar aquello que Pablo Freire siempre nos mencionó y nos menciona porque sigue estando vivo en sus libros, que es referente a la praxis, que los profesores nunca debemos olvidar de que debemos nutrirnos tanto de nuestra práctica educativa como también de la teoría. Y el hecho de poder establecer un diálogo y un trabajo colegiado nos ayuda y nos hace mantener viva la esperanza de que la educación en Chile puede cambiar y puede mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo número 2. Grupo número 7, Ivonne Chávez, Jaime Medina, José Manuel Loyola, Luis San Martín y Héctor Obreque. Bueno, yo voy a hablar desde el grupo número 7. Sí, se dio un diálogo bastante enriquecedor y donde concluimos en varios temas muy parecidos, pensamos, ¿ya? Con respecto a cómo terminar el agobio laboral, creemos que también es muy importante que el Estado se haga cargo de educación, donde se empiece cambiando, ¿cierto?, el sistema de voucher,
el sistema de educación. También creemos que es fundamental que se cree un modelo flexible, inclusivo y que se atienda a todas las realidades locales. Creo que es muy importante que hoy día se ofrezcan educación según el contexto, que se atienda a los estudiantes que requieren, por ejemplo, desarrollar habilidades técnicas, atender la ruralidad, por ejemplo. También creemos que las casas de formación deben replantearse y dar una mirada a la formación de docentes. ¿Cómo preparar? Bueno, también hablamos de docentes de vocación, cómo formar profesionales que atiendan diferentes realidades. Por otro lado, es necesario también que se analice la malla curricular. Hoy día debemos cambiar educación, hacer una reformulación del sistema. Con respecto a lo que es rotación de profesores, bueno, sin duda creemos que esto afecta negativamente porque rompe la continuidad, ¿cierto?, o la asociación permanente que existe entre los docentes y el alumno. También reconocemos que muchas veces esta rotación es porque entró el negocio en la educación, pues. Muchos subvencionados o particulares despiden profesores porque para no pagar, por ejemplo, indemnización y otros. Entonces, una vez más, la educación es un negocio. También, bueno, hoy día los servicios locales de educación tampoco no lo están haciendo bien. Por lo tanto, hoy día, como lo dijeron los grupos anteriores, debemos volver al Estado, debemos hacer una educación estatal. ¿Por qué es importante que se termine con esta rotación? Porque los colegios necesitan equipos estables. Ustedes saben que se generan vínculos, los estudiantes también se ven afectados y los apoderados, sin duda. Por otro lado, también queremos valorar este Congreso de Educación. Nosotros como Colegio de Profesores estamos también trabajando en un Congreso de Educación a nivel regional. De hecho, también lo vamos a iniciar pronto, ya que a nivel nacional se han movido poco, la verdad, las cosas, así que lo vamos a hacer desde la región de la Araucanía. Así que todos los invitamos para que participen en nuestro Congreso también de Educación y valoramos el trabajo que ha hecho Boletín Gabriela Mistral. Así que gracias por la invitación. Eso. Muchas gracias, profesora. Grupo número 4, formado por Ariki Cortés, Boletín Carla Sepúlveda, Diego Bersalovich, Gorky Díaz y Aide Ulloa. ¿Se escuchó la...? Sí, es que parece que Carla no está, entonces voy a leer las conclusiones. Hice secretario, así que me voy a permitir leer las conclusiones. El Congreso se hace cargo del momento que vive Chile. El Congreso es tan histórico, plantea el grupo como el proceso nacional y ciudadano. El grupo se siente contento y agradecido por la invitación y la experiencia. Valora que sirva de insumo para las organizaciones y los constituyentes. Es una instancia valiosa, se valora la participación que es amplia, y no solo para los constituyentes, sino también para las organizaciones debido a las grandes discusiones que se vienen. Se hace una última sugerencia, que es llevar a la plenaria una nota de protesta, o que la plenaria discuta una nota de protesta contra el ministro de Educación por el retorno a las clases presenciales en estas condiciones, pues no solo no se garantizan estas, sino que además la medida afecta a los derechos fundamentales de las personas y las comunidades. Eso sintetiza, digamos, la pregunta número 3. Solo algunas referencias, aprovechando el tiempo disponible, a la pregunta número 1, respecto de avanzar hacia un sistema más humanizante, con mejores condiciones respecto de horas lectivas, no lectivas, las pruebas estandarizadas, porque además el agobio en estas condiciones aumenta. En la nota sale mucho mejor explicado, pero que además el Ministerio observa los niveles de la planificación, en fin, y resguardar particularmente el derecho a la desconexión. Y respecto de la afectación en la rotación de profesores, eso afecta, por cierto, en la generación de lazos de confianza, en la seguridad docente-estudiante, implica menos motivación para la clase, hay que evitar lo menos posible estos movimientos, recuperar que se mantenga un docente por varios años a partir de contratos
más permanentes y, por cierto, eliminar la persecución política que viven las profesoras y los profesores a la que están expuestos en sus salas de clase. Muchas gracias. Gracias, Diego. Grupo número 1, Antonio Inostroza, Akainik Cortés, Ana Nilian, Ana María Vera, Pablo Rojas y Lorena Manríquez, que se sumó al final. Hola. Bueno, tuvimos mucho tiempo en la pregunta 1 nosotros, así que tengo mucho texto. Vino a ser afectada principalmente por la pandemia, visibilizándose que no están los medios necesarios para tanto los estudiantes como los profesores puedan desenvolverse en sus deberes. Plantear mejores horarios para todos los docentes para minimizar el agobio laboral, proveer los medios necesarios para tanto los docentes como los estudiantes. Y también direcciones democráticas participativas para la gestión del establecimiento para llevar a cabo unos proyectos educativos participativos. Destinar los recursos para la capacitación de los recursos tanto tecnológicos como material de trabajo. Evitar el lucro personal con los recursos de los colegios destinados para ayudar tanto a profesores como a estudiantes. Y aumentar el sueldo de los profesores debido a que el llamar a teletrabajo requiere mucho más tiempo. La segunda pregunta. La rotación pierde mucha de la experiencia acumulada de la pedagogía en los conocimientos de los alumnos, ralentizando el proceso de aprendizaje de los alumnos. Se desarman los grupos equipos de trabajo, también hay una inestabilidad laboral que puede influir en el trabajo de los docentes. Además, no se le permite a los estudiantes formar lazos con los profesores, ralentizando los procesos de aprendizaje. Y a la tercera pregunta. Destacar la forma de distribuir los participantes para que sea posible un espacio de discusión y autoaprendizaje. Pero se hace la visualización de que hace falta fomentar la participación entre los estudiantes secundarios. Gracias, Akainik. Vamos con el grupo número 8. María Angélica Ojeda, Neyen, Óscar Huehuentro, Pamela Ñancupil, Paulina Cartagena y Rodolfo Coronado. Muchas gracias, Eduardo, por esa introducción, porque fue una buenísima e interesante comisión de trabajo. Decir que no alcanzamos a abordar todos los temas, nos faltó, estábamos muy concentrados en la discusión, pero sacamos algunas ideas. Intentaré ocupar el menos tiempo posible. Tomar la palabra de Constanza, son 100 años de Paulo Freire, yo creo que también podemos ofrecer este congreso a su reflexión y a su legado hoy día en las escuelas y espacios educativos. Lo segundo, respecto al agobio laboral, la mayoría de nosotras y nosotros planteamos que está muy vinculado a la desconfianza y al control. Hoy día permanentemente en los temas de los trabajadoras y trabajadores de la educación es porque desconfían plenamente en el trabajo docente. Por lo tanto, se requiere mantener el control y la exacerbación del trabajo administrativo, que no da cuenta muchas veces de la verdadera razón de nuestro quehacer pedagógico. Sobrecarga académica, no hay escuelas democráticas, no se escucha, se plantean equipos cerrados, muy autoritarios, muy vinculados a la autoridad de turno. Entonces, esto precisamente provoca que el agobio se comience a exacerbar, agobio que ha estado presente permanentemente, que hoy día solo se exacerba ya por la forma de llevar adelante este tipo de trabajo remoto, decir que la casa no es el espacio ideal de trabajo, ya porque también aplica una triple responsabilidad casi siempre para las mujeres trabajadoras, en este caso las profesoras. Decir que en el caso de los estudiantes hay sobrecarga académica. Tuvimos la posibilidad de escuchar a un estudiante de educación superior en la comisión que nos plantea que esto es un tema permanente en las y los estudiantes, ya sobrecarga académica, no vinculada al desarrollo humano, muchas veces muy descontextualizada, ya que no dice relación con lo que está pasando y con lo que nos interesa abordar, ya muy lejos. ¿Qué se requiere? Bueno, escuelas preparadas, porque hoy día tampoco atendemos aspectos que hablen, por ejemplo, del agobio que aplica a aquellos que llegan con alguna movilidad reducida. Estamos hablando, por ejemplo, de aquellos que
puedan ser sordos o no se trasladen bien. Los espacios educativos tampoco están preparados para aquello. ¿Y cómo se vinculó el tema del agobio? ¿Cómo aplica para esa familia el agobio respecto a llegar a ese espacio educativo? Un espacio no preparado y que se prepara sobre la marcha y muchas veces se prepara mal. Eso en general. Quiero decir un paréntesis porque lo dijo la Pamela con mucha fuerza y me pidió que por favor lo dijera en este espacio. Ella planteó también desde su vínculo, desde su realidad, la tenencia responsable de los animales. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? Tiene mucho que ver porque habla del espacio educativo también. Nos convocó a las y los profesores a hacernos cargo de estas cuestiones que son relevantes como seres con derechos incluidos. Ya ella habló de lo que le tocaba ver y observar, por tanto también nos convoca a manifestarnos al respecto. Respecto a la rotación, yo lo voy a repetir un poco, creo que está muy vinculada al agobio también. Las y los profesores renuncian a sus capacidades críticas, en los espacios particulares subvencionados la rotación es permanente, ya lo dijo alguien antes que yo, estos productos que se ahorran, está vinculado a temas económicos, se ahorran mantener profesores viejos, lo voy a decir literal, y en los espacios de educación municipal también hay rotaciones, hay licencias médicas legítimas no cubiertas, donde los estudiantes resienten esta situación, padres y apoderados lo mismo, madres también, porque no se abordan, porque muchas veces no es tema y creen que eso es lo cotidiano, digamos, en general. Por último, decir que no hablamos de la importancia de este congreso, pero me atrevo a decir que necesitamos más congreso y me tomo de las palabras de Ivonne, que es dirigente del Colegio de Profesoras y Profesores. Esta organización está en un evento pronto. Yo creo que nos debemos un congreso en las propias escuelas y liceos también o en las comunidades donde participemos, porque nos puede dar la oportunidad de seguir debatiendo estos temas y otros, ¿ya? Porque la verdad es que nos faltó mucho tiempo de relato. Me quedo ahí porque me quedaron varias cosas en el tintero. Para no extenderme, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Gracias, Paulina. Grupo número 3. Alejandra Contreras, Doina Munita, Eugenio López, Gonzalo Contreras y Vilma Millaleo. Bueno, nosotros desarrollamos más que nada el punto 1 y 2, pero alcanzamos a abordarlos los tres. Comenzó un colega citando a Bin Chulhan, que vi que lo citaban también en el chat, así que al parecer es bastante recomendable que lo leamos. Viendo que estamos en una era de represión y cansancio, ¿ya? Todo este análisis también tiene que ver con el sistema educacional, donde los pequeños sistemas se replican en los grandes. Hoy la humanidad habría perdido su rumbo, hay fragmentación, al pasar de las polis y perder la vista de qué es lo que queremos como seres humanos, donde el sistema capitalista se replica en las personas. En este sentido, el colegio, por ejemplo, se transforma en un no lugar. Habitamos más afuera que adentro. No sabemos si estamos o no estamos ahí. Se ha perdido la esencia del lugar. No hay identidad, no hay apego, no hay pertenencia. Y el sistema es castigador con los educados y educandos porque se ha transformado en un expendedor de certificados para capacitar mano de obra. Y una competencias para llenar un cupo, y eso es claro en la universidad, que antes era la casa de la ciencia, pero ya no está formando científicos, sino que capacitando mano de obra. Por otro lado, también vimos que no puede ser que una familia se juegue la vida o el futuro de los hijos en el colegio, que es una carga psicológica enorme. Todo está enfocado a construir bases de datos, planillas, números, pero la realidad es que los números no resisten, porque está la cantidad de recursos que se necesitan para la educación de una niña o un niño. Eso se traduce en un trabajo de lunes a domingo de las y los profesores que deben dejar de lado la gran cantidad de trabajo y que además deben abordar una gran cantidad de trabajo administrativo para, dejando de lado también el trabajo docente, ¿ya? Debemos abandonar entonces esta sociedad de papel, terminar el afán de llenar documentos, porque eso desperfila el sentido de la educación, que es entregar valores y herramientas para la vida. Bueno, el trabajo escolar también coincidimos que debe quedar en la escuela, que no se puede llenar en el fondo una familia de tareas, que la familia no debe ser recargada con este trabajo escolar. Eso se solucionaría con currículums más acotados, ¿ya?
porque completar estos currículum tan amplios que nos quitaron clases vitales, como por ejemplo culturas prehispánicas, se hizo sin consultar a expertos, y finalmente eso también ha redundado en esta pérdida de identidad. En estos momentos vemos que una sociedad capitalista requiere solo aprender a leer y algunas herramientas de matemáticas, como decía el compañero, para revisar el vuelto. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado con eso. Y también ver objetivamente qué es lo que está pasando hoy en día. Tenemos un ministro de Educación que es ingeniero, lo que se asume como inaceptable. ¿Ya? Por supuesto que todas las autoridades que tienen que ver con educación debieran ser educadores, expertos en educación. Han cambiado las políticas, los programas. Hoy el decreto 67 requiere que el niño deba responder a muchos trabajos para llegar a una evaluación. Esto también es parte del agobio de los niños y niñas, ¿no? Por lo tanto, vemos que hay, para ir cerrando también, hoy en día prima una tendencia economicista que deshumaniza la educación y que ha llevado este agobio o exigencia extrema a la que estamos sometidos como profesorado, estudiantes y familias, porque se ve a la educación solo como la entrega de un cúmulo de contenidos, y esto recae como responsabilidad en los profesores, quienes con un exceso de trabajo administrativo van a traspasar, por supuesto, este agobio también a las familias para cumplir con los actuales estándares de la educación que se basan justamente en este traspaso de un cúmulo de contenidos. Por lo tanto, coincidimos que se debe replantear este sistema en base a un análisis de los seres humanos que queremos formar, el carácter humano, el sentido. La instancia del Congreso la asumimos como una instancia de suma relevancia, acorde a la contingencia en un contexto de estallido social, de ruptura social, donde debemos repensarnos como sociedad. En este marco, esta instancia nos ayuda en el camino de humanizar, hacer comunidad, y que por supuesto debemos seguir este mismo camino post-constitución. Yo quisiera aquí hacer un comentario bien personal que no alcanzamos a conversarlo, pero tiene que ver justamente con el Congreso, que si bien hubo un enfoque intercultural profundo, ¿ya?, en las ideas de fondo y en la intencionalidad, no se observó la presencia de educadores interculturales como parte de las voces más fuertes en este importante Congreso. En este sentido, también hacer un llamado a guiar las convocatorias a dichos educadores, particularmente, o sea, de verlos bien empoderados y bien fuertes en los futuros congresos que se desarrollen. Y agradecidos, muchas gracias. Gracias, Doina. Vamos con el grupo número 5, formado por Rafael Rodríguez, Ricardo Cortés, Roberto Moncada, Rogelio Vilches y Salvador Vergara. Ya. Como síntesis del grupo, el agobio se produce por maltrato y explotación laboral, producida por peticiones de trabajo interminables, y uno de los factores más relevantes para el agobio es la educación de mercado, que exige una planificación exagerada para evitar que los profesores puedan generar una educación crítica. El mismo efecto se produce en los estudiantes con la sobrecarga académica. Se necesita una nueva educación con currículum flexible que permita tener materias relevantes del territorio, acabar con la sobrecarga académica e incentivar el arte y la cultura. No debe separarse lo científico y de lo humanista, y debe integrarse la tecnología a la educación. La rotación de profesores no permite el desarrollo de el apego. No permite desarrollar apego, perdón. Evita un buen desarrollo educacional debido a que cambia la metodología de enseñanza. Deben establecerse profesores titulares y debe de plantearse una educación estatal. Se tiene que contemplar los procesos adaptativos de los estudiantes y evitar la rotación de profesores. Debe haber estabilidad laboral para combatir la incertidumbre y el agobio. La educación debe centrarse en el desarrollo humano, no en el exitismo ni en la nota. Como comentario, se señala que fue una gran sorpresa que permitió dialogar con personas con vasta experiencia, y debido a la gran cantidad de sectores que participaban en el Congreso se generó una discusión súper enriquecedora. Fue una instancia bien organizada y que además permitió establecer vínculos entre organizaciones. Eso sería. Muchas gracias.
Queremos dar inicio al momento de clausura del primer Congreso Regional de Educación. Agradecemos la participación de las organizaciones que han respondido a nuestra convocatoria, con la asistencia de sus representantes. Segunda Vicepresidenta Nacional del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile. Colegios de Profesores y Profesoras de la Dirección Regional de la Araucanía. Colegio de Profesores y Profesoras de Temuco. Colegio de Profesores y Profesoras de Pitrufquén. Colegio de Profesores y Profesoras de Villarrica. Colegio de Profesores y Profesoras de Padre Las Casas. Colegio de Profesores y Profesoras de Valdivia. Movimiento Pedagógico Manuel Guerrero. Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren. Colegio Profesional de Arqueólogos. Iglesia Metodista de Temuco. Pedro Vergara, concejal de Padre Las Casas. Ricardo Sandón, concejal de Pucón. Raúl Landini, concejal de Villarrica. Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de la Frontera. Organización Secundaria Kimun Kona. Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de la Frontera. Centro de Estudiantes del Liceo Carlos Condel. Docente de Pedagogía en Lengua Castellana de la Universidad Católica de Temuco. Pedagogía Básica Intercultural en Contexto Mapuche de la Universidad Católica de Temuco. Organización Animalista Los Albergaditos. Movimiento de Educadores Unidos MEU. Organización Vecinal Barrio Prieto Norte de Temuco. Junta de Vecinos, Igualdad y Trabajo número 12. Asamblea Plurinacional Proleftraro. Federación BTF Araucanía. Asociación Indígena Atquimun. Consejo Prohospital de Padre Las Casas. Centro de Estudiantes de la Universidad de la Frontera. Sindicato de la Escuela Especial Claret. Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Liceo Camilo Enríquez. Sindicato de Profesionales de la Universidad Católica de Temuco. Centro Cultural Estación de Loncoche. Comunidad Mapuche Toro Yanquimil. Escuela Rural Quimeltu de Panco. Organización de Padres y Apoderados del Liceo Carlos Condel. Profesoras y profesores jubilados. Fundación 99. Consejo de la Sociedad Civil COSOC de Padre Las Casas. Consejo de la Sociedad Civil COSOC IPS. Anatrimp Mayeco. Sindicato de Trabajadores A27. Eduardo Castillo Vigorux, ex candidato constituyente. Luis Catrileo Gaete, ex candidato constituyente por escaños reservados de la Nación Mapuche. Comunidad Mapuche Mateo Antón de Padre Las Casas. Comunidad Mapuche Juan Huehuentro del sector de Chomío. Y hacer la corrección de Ricardo Cortés Osandón, concejal de Pucón. El arte es una expresión humana que embellece nuestra existencia. Hoy, el trabajo de los artistas de nuestra región embellece en el cierre de este congreso. Con generosa solidaridad, Luis Acevedo y Pablo Molina han querido saludarnos a través de la música. Tiene 10 años y es diestro remero, sueña que un día será profesor. Con sus hermanos y con sus cuadernos cruzan a diario la isla mayor. ¿Qué importa el frío y los temporales de los canales de Chiloé? Si hay en la escuela junto a otros niños sobre otros mundos, él quiere aprender.
mirar. Si hay una minga el fin de semana, junto a otros chautos va a participar. Se mete al bosque a oír el cucao, o con su balde se va a mariscar. Con sus amigos juega al linao, o al pescado le gusta saltar. Luchimpapes de Chiloé, así pasa su niñez. Luchimpapes de Chiloé, así pasa su niñez. Luchimpapes. En una primera revisión del trabajo emanado de este Congreso, observamos que sus aportes confluyen a entender la educación como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado y debe avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. El currículum debe responder al carácter plurinacional del país a través de diferenciaciones regionales, integrando a él los conocimientos de todos los pueblos que habitan en Chile. El tipo de ser humano que la escuela debe formar es una persona social, que valore lo colectivo, que sea respetuoso de la vida, de los derechos humanos, del medio ambiente y de todas las demás especies que viven junto a nosotros. Queremos informar que durante las próximas semanas estaremos trabajando en el análisis de la información aportada por ustedes y esperamos entregar el informe final lo más pronto posible. Este será compartido a los constituyentes electos y a cada uno de ustedes. Desde la región de Los Ríos, el miembro del Colegio de Profesores de Valdivia, ex candidato a constituyente y artista, nos saluda a través de la música. Recibimos al profesor Vladimir Manzano. Hola colegas, buenos días. Desde esta fría mañana acá en Valdivia vamos a interpretar un tema que, bueno, me dijeron que habían solicitado para esta ocasión, así que con todo cariño vamos a interpretarlo. Y bueno, como profe de filosofía también no puedo dejar de decir algunas palabritas en homenaje también a quienes va dedicada esta canción, sobre todo en el contexto de donde se realiza este magno evento, en la región de la Araucanía, en el Gualmapu. Walter Benjamin decía en sus tesis de filosofía de la historia que el ángel de la historia justamente no avanzaba de frente hacia adelante, sino que mirando hacia atrás la inconmensurable cantidad de seres humanos que han quedado en el camino para luchar por un mundo mejor. Y en ese sentido, nosotros no despertamos el 18 de octubre, no venimos tampoco diciendo que venimos resistiendo al sistema neoliberal desde hace 30 años, sino que esta es una lucha que el pueblo chileno, y sobre todo el pueblo mestizo, viene dando de hace 500 años. 500 años. Entonces, en ese sentido, con Violeta Parra vamos a impregnarnos de este espíritu de resistencia, rebeldía, como el pueblo chileno sacó aquel 18 de octubre en la Buenufoye, ¿cierto? Como símbolo de identidad y de resistencia. Venga esta canción. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiendo no remediar tanta terca en Chuyán.
llega de lejos o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Se la va a quitar su tierra, la tiene que defender. El Peñí se cae muerto y el afuerino de pie. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro, perdido en el cielo azul? Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultura. Levántate pues, Calfún. Del año 1400 que el indio afligido está, a la sombra de su ruca no pueden ver lloriquear. Otorales 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, Pailagua. Y arrugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, Quenchuyán. Amulé, Petaín, Guaychán. Venceremos. Es para nosotros Buena, grande hermano. Entregar la palabra en esta tarde al profesor Iván Ljubetich Vargas. La educación puede ser un vehículo para el desarrollo humano y social, pero también puede ser un instrumento para embrutecer al ser humano y servir de freno al desarrollo social. En general, en una sociedad capitalista como en la que nosotros vivimos, la educación institucionalizada tiene la función de garantizar que los individuos y sus organizaciones se integren al conjunto social, se asimilen los conocimientos y la cultura necesaria para desenvolverse en su medio acorde al orden establecido, se adapten al statu quo, sean útiles servidores de los que ostentan el poder económico, comunicacional y político. Por otro lado, la educación puede entregar las herramientas intelectuales y prácticas para desarrollar nuevas visiones, crear y promover el cambio. De ahí el posible carácter dual de la educación. Puede ser conservadora o revolucionaria. La educación no es neutral, no está desprovista de intenciones ni aislada de los sistemas de creencias construidas
en la lucha de clases en el seno de la sociedad capitalista. Ello se da con fuerza especialmente en las ciencias sociales. Yo tuve la suerte de tener excelentes profesores cuando estudié en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Un maestro en especial me marcó como educador. Fue el historiador Hernán Ramírez Necochea. Cuando hacia mediados de 1955 llegué a trabajar al Liceo de Nueva Imperial como profesor de Historia y Geografía, me encontré con programas inadecuados, con contenidos que falseaban los hechos históricos. Imagínense, en ese liceo, donde gran parte de los alumnos pertenecen a la nación mapuche, yo debía tratar, por ejemplo, la pacificación de la Araucanía. Una de las cosas que hice fue eliminar el uso de los textos de historia. Siendo presidente del Consejo Directivo Provincial Cautín de la entonces Federación de Educadores de Chile, FEDECH, me correspondió encabezar varios conflictos reivindicativos del magisterio, entre ellos la larga huelga de 1961 que durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez duró 55 días y la de 1968 durante la administración de Eduardo Frei Montalva que duró 58 días. De esos movimientos recuerdo, además de la combatividad de las y los colegas, de cómo fuimos madurando durante esos días de movilización. Por ejemplo, en un comienzo hubo colegas que se molestaban cuando nos tratábamos de compañeros o de trabajadores de la educación, o planteábamos que una de las soluciones a nuestros problemas era la nacionalización del cobre. Eso para algunos era hacer política. Ya a fines de la huelga de 1961, todos esos prejuicios estaban ya superados. Recordando esas luchas, entrego hoy mi solidaridad a los heroicos trabajadores de la educación del Liceo Camilo Enrique, quienes llevan ya más de 110 días de una heroica huelga. El haber participado en este importante primer Congreso Regional de Educación, privilegio que agradezco profundamente, me ha servido para comprobar el alto nivel de los participantes, su decidido compromiso por una educación que sea un medio para forjar un ser humano con los más elevados ideales, solidario, sensible, con un sano criterio crítico, constructor de un futuro mejor. Me ha servido igualmente para evocar mis experiencias vividas en estas tierras de pellines y copigües, reforzando mis entrañables lazos con ella y su maravillosa gente. Como dije en la sesión inicial, considero un gesto hermoso y sublime que en Temuco se uniera un puñado de educadoras y educadores que comprende que su misión va más allá de su labor en las aulas y de los límites de su establecimiento y actúan, como lo proclamara Gabriela Mistral, enseñar siempre en el patio y la calle como en la sala de clase, enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Sí, gracias a ese puñado de consecuentes maestras y maestros, hemos tenido la oportunidad de participar en este valioso evento que ha sido el primer Congreso Regional de Educación. Hoy,
cuando en nuestra patria vivimos un momento estelar de nuestra historia, cuando la gente sencilla tiene la ocasión de escribir la primera constitución política realmente democrática, cuando se percibe la posibilidad cierta de alcanzar un Chile más democrático, la educación alcanza una importancia decisiva. Es la hora que miles de mujeres y hombres conscientes salgan por calles, avenidas y campos y se transformen en educadores de ese alumnado innumerable que es el pueblo chileno. Muchas gracias por haberme permitido aprender de cada uno de ustedes. Desde la distancia les abrazo, deseándolos éxito en vuestra noble tarea. Avanzad, que el futuro nos pertenece. Gracias, muchas gracias. Bravo. Ahora le damos la palabra al profesor Antonio Inostroza Segura, director del boletín Gabriela Mistral. A todos los y las participantes le entrego el más cariñoso y afectuoso saludo y las felicitaciones por participar en este primer Congreso Regional de Educación, cuya riqueza de los problemas con la que se examinaron los problemas aquí tratados, algunos históricos y otros del presente, serán llevados a los convencionales que escriben y escribirán la nueva Constitución. Se necesita un país en que los principios y derechos no sean solo declaraciones y hermosas palabras en bellos textos, sino realidades tangibles en la vida habitual de cada uno, y en este caso de todos quienes formamos parte de la comunidad escolar. Muchas gracias, y no hay primera sin segunda. Seguiremos abriendo las posibilidades de participación para el seguimiento de que estos contenidos queden allí en nuestra Carta Fundamental. Y gracias especiales al Liceo Camilo Enríquez, que está dando una gran lección a todos los docentes y trabajadores de educación del país, con un criterio muy amplio, invocando todas las fuerzas democráticas que puedan aportar a la solución de este problema y que no lo ven como un problema exclusivo, sino como un problema que puede estar por muchos años presente mientras se impongan las leyes del lucro por una constitución nueva y democrática. Gracias a todos los que participaron. Muchas gracias. Gracias, profesor. Para finalizar, se dirige a nosotros el profesor Héctor Obreque Santibáñez, presidente del Centro de Estudios Iván Lubetich Vargas Ceilbar. A cada uno y cada una de los participantes, agradecer sin duda el aporte que han hecho a este primer Congreso de Educación. Nosotros tenemos la intención de que este documento en verdad llegue a los constituyentes, que ellos sean capaces de presentarlos y quedar en ese nuevo documento que va a ser nuestra nueva Constitución, que va a comprometer al país durante los próximos 30 o tal vez más años, que nos permita efectivamente construir ese Chile distinto, ese Chile que nosotros soñamos, que sea una nueva oportunidad para que la sociedad efectivamente busque mejores condiciones de vida, no solo para los que se educan, sino para toda la población chilena. Nosotros, como profesores, no podemos ser imparciales. Sin duda, nosotros saludamos a cada uno, participamos de las luchas de nuestro pueblo,
participamos de los conflictos, por eso solidarizamos con el sindicato del Liceo Camilo Enríquez y solidarizamos con todas las luchas de nuestro pueblo. Eso es nuestra concepción para decir que sí, otro Chile es posible. Y si otro Chile es posible, es gracias a esto que nosotros estamos realizando. También esto pudiera servir, ¿no es cierto?, como insumo, como ejemplo, como experiencia para la realización de un Congreso Nacional de Educación. Porque siempre nos va a faltar tiempo para hablar de educación. Es tan importante en la vida de los pueblos que si la educación, como decía el profesor Iván Lluitis, es dual, o es conservadora o es revolucionaria. Y en eso simplemente nosotros tenemos que tomar una determinación, porque no podemos ser, como digo, imparciales. Y agradecer a las organizaciones sociales, porque aquí no solo hay profesores. Sin duda que los profesores, si no somos agentes de cambio, en verdad no mucho tenemos que hacer en educación. Así que yo, reiterando mis agradecimientos en nombre de nuestro centro de estudios, Iván Lluitis Vargas, y también en nombre de participar en el boletín Gabriela Mistral, agradecer nuevamente la participación de las organizaciones sociales y de cada uno de ustedes en este extraordinario encuentro donde se ha podido plasmar estas ideas que nosotros esperamos queden también en nuestra Carta Magna. Así que gracias a todos y todas y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, profesor. Ha sido un honor para nosotros contar con la presencia de cada uno de ustedes y sus diferentes organizaciones. Nos vamos agradecidos por haber alcanzado el objetivo de escribir una propuesta de educación regional con una amplia y diversa participación. Deseamos que la nueva Constitución traiga consigo el reconocimiento de un país plurinacional donde los derechos sociales estén garantizados por el Estado y la educación dé origen a un hombre nuevo que logre alcanzar el Cume Moyen. Buenas tardes y hasta pronto. Bravo, compañero, bravo. Chao, nos vemos a la vuelta de esquina. Un abrazo. Muchas gracias. Compañeros. Muchas gracias. Por la invitación. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Kiev Tamanyun Pegi Lamnyen. Eukayal Yamay. Eukayal. Don Iván, muchas gracias. Muchas gracias. Sin llorar, Está difícil. Muy interesante. Gloria, nos vemos. Profesora Gloria, que me hizo clases. Qué bien. Profesora Gloria. Me hizo clase la profesora Gloria. Ojalá nos sigamos viendo. Ojalá nos sigamos viendo. Cierto, Gloria. Peucayal. Chao, Héctor. Gracias por la invitación. Gracias. Chao, Gloria.